También en algunas preguntas qué es lo que más deseo, tal vez una especie de retroalimentación entre nosotros que pueda servirnos de manera bien práctica. Sobre todo en este, entre comillas, paréntesis o tiempo especial que estamos viviendo, en que estamos sirviendo desde nuestras casas y ya no desde la plataforma del templo. Pero oremos y luego avanzamos en este taller. Padre bueno, Padre fiel, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir, abrir una ventana para dialogar, para traspasar algunas experiencias, algunas ideas que fluyen también desde tu palabra, desde lo que la Biblia nos orienta. En una experiencia y en una tarea que pareciera ser que no acaba y que nos convoca diariamente, que es la alabanza y la adoración. Sé que en lo práctico a veces tiene que ver con la música, con el canto, pero pareciera ser, Señor, que tú nos quieres decir algo mucho más que eso. Bendice la vida de cada uno de los que está participando de este taller. Y de mi vida ayúdame a ser claro, honesto, sincero en el conocimiento o la experiencia que quiero compartirles. Bendícenos a cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien. Voy a compartir con ustedes algunas ideas que están allí en este PPT. Y antes de avanzar un poco en las ideas que están allí, bueno, presentarme. Mi nombre es Ricardo Montes Moscoso. Soy pastor acá en Tomé, la primera iglesia bautista. Nacido en esta misma ciudad, inicié mi pastorado también en esta iglesia y continúo acá. Hace ya, voy a cumplir ahora en octubre, el 27 de octubre, 14 años de ministerio pastoral. Pero mis inicios en la vida ministerial parten desde que respondí al llamado el año 1999, ya hace varios años atrás, e ingresé con 20 años al Seminario Teológico Bautista de Santiago. Estudié por 4 años allí un bachillerato pastoral y viajé esos 4 años acá a Tomé. Viajaba todos los fines de semana para realizar mi obra práctica. Y después de 3 años, después de casi 3 años de pastor probando, fui ordenado el año 2006 ya, un 27 de octubre del año 2006. Así que llevo 14 años de ministerio ininterrumpido. Han habido tiempos buenos, tiempos muy difíciles y tiempos también otra vez muy buenos. No comencé mi ministerio y mi servicio al Señor directamente en lo que tenía que ver con lo pastoral. Aunque yo nací en un hogar cristiano, como les comento, mi decisión fue a la edad de los 17, 18 años que entregué mi vida a Cristo. Pero a la edad de 15 años, 14 años, yo me involucré, no habiendo hecho una decisión formal por Jesús, estaba ahí involucrado en la tarea de un ministerio, como llamamos nosotros, de alabanza y adoración, en la iglesia en que estábamos en ese momento. Y sin saber tocar ningún instrumento, sin poder cantar, mi única y sencilla función, aunque hoy día viéndola en perspectiva no era tan sencilla, era perillar una consola de sonido que tenían en aquel entonces. No sé si alguien ha pasado por esas funciones, pero al que está perillando el sonido siempre lo retan. Y con 15 años no tenía mucho que contraargumentar, no tenía experiencia en eso. Necesitaban a alguien que perillara la mesa y yo estaba allí dispuesto a hacerlo, pero no tenía experiencia ni conocimiento, así que vivían a veces retándome para darle volumen, quitarle, etcétera, etcétera. Así que conocí esa experiencia a muy temprana edad. Como les digo, nací en un hogar cristiano, así que me fui involucrando un poco en la vida de la iglesia, en la vida litúrgica, diríamos en la actividad cotidiana de una comunidad de fe. Por mi timidez nunca pretendí cantar. Nadie me cree, pero soy tímido, introvertido, así que si hoy día ocupo lugares públicos, entre comillas, y hablo frente a las personas, es única y exclusivamente por lo que significa ser obediente al ministerio pastoral.
Pero como le he comentado a veces a mi esposa, Camila, si no fuera por, diríamos, la gracia de Dios, yo preferiría estar entre el montón nada más y observar lo que otros hacen. Y involucrándome con toda mi timidez, poco a poco fui adquiriendo otro tipo de desafíos y entre esos cantar. No sé si lo hacía muy bien, yo creo que no lo hacía muy bien. Tal vez tenía menos parámetros para medirme, así es que fallé muchas veces, seguramente. Y eso se ha ido perfeccionando. No reconozco que tenga una gran voz, pero la ocupo para el servicio del reino. Y aprendí tarde a tocar una guitarra. Y sigo aprendiendo, creo yo. Y me ha servido como compañera, entre comillas, en momentos en que tal vez uno no tiene un músico para que te acompañe. La guitarra es una compañera incondicional donde quiera que uno va. Sobre todo cuando uno es pastor, a veces no están todos los músicos, la guitarra te salva en momentos muy importantes. Pero prefiero cantar en los momentos en que hemos estado, en otros meses ahora no, pero en el templo, en la liturgia, prefiero cantar nada más. Creo que me siento mucho más libre y puedo ministrar con mucha más libertad. Eso es, entre comillas, un poco mi presentación. Tenemos un hijo pequeño de 1 año, 7 meses, Lucas. Somos un matrimonio joven, eh, sirviendo al Señor de acá desde Tomé. Yo soy pastor, pero sigo perteneciendo, entre comillas, sigo manteniendo actividad dentro del Ministerio de Alabanza y Adoración de la congregación en la que estamos. Y desde esa perspectiva un poco histórica, yo elaboro algunas ideas que yo creo que no necesariamente al principio de esta presentación tienen que ver con lo musical, no necesariamente en palabras mucho más prácticas, no necesariamente tienen que ver con un micrófono o con un instrumento o con volúmenes, etcétera, sino que yo quiero partir desde la trastienda, diríamos, de algunos conceptos que yo creo que son relevantes para darle sustento, para darle fundamento a estas dos palabras que por de pronto las usamos, las citamos, pero tal vez, y en eso puedo equivocar mi prejuicio, tal vez a veces no tenemos tantos elementos bíblicos como para sustentar estos conceptos que se exteriorizan hoy día, se exteriorizan en una plataforma, diríamos, en un lugar litúrgico entre instrumentos y voces, y que por de pronto hoy día se ha ido manifestando en una tensión entre mantener la humildad, la sencillez de un servicio de oración que realmente le otorgue la gloria a Dios y no caer en una especie de protagonismo o de restarle el foco, que el foco es para Dios, para Jesús, y que ese foco de interés no sea para mí o para el músico, sino que sea esencialmente para Dios. Porque si nos hiciéramos la pregunta de qué referencias afloran en nuestra mente cada vez que nosotros citamos la palabra alabanza, adoración, tal vez las asociaciones mentales, las imágenes que evocamos en nuestra mente, siempre tienen que ver un poco con música, con canciones, con ejecuciones, con una plataforma, con un variado número de personas en una plataforma y que hacen música. Y eso es parte, pero no es el todo, y la trastienda bíblica, el sustrato bíblico o el fundamento bíblico, que permite que esa puesta en escena, entre comillas, tenga sustento, tenga sentido en el tiempo, necesita de esta trastienda bíblica, que es la que yo quiero presentar como un barniz bíblico, diríamos, entre comillas, que nos ayude a ampliar esta visión de lo que es la alabanza y la oración desde la Biblia. Sí pretendo, y Dios quiera que el tiempo nos acompañe, es que podamos tal vez desencadenar o confluir, mejor dicho, en preguntas prácticas que tengan que ver precisamente con lo que muchos de ustedes están haciendo y han estado viviendo desde algún tiempo, tal vez en algún ministerio en sus respectivas comunidades. Pues bien, entonces
tan obvio como lo que ya he dicho. Este taller tiene como gran título Alabanza de Oración, y humildemente mostrar algunas orientaciones bíblicas. Y dentro de estas orientaciones bíblicas quiero separar obviamente los conceptos, aunque inevitablemente se entrelazan uno con otro. Quiero partir por alabanza. No les voy a dar la lata con algunos términos hebreos. Lo tenía puesto, pero después lo quité, aunque sí puedo hacer solo referencia de que la palabra alabanza en la Biblia tiene distintas connotaciones, y esas connotaciones incluyen manifestaciones también corporales, eh, tiene que ver también con expresiones de alegría, y tiene que ver también integrando, y como ustedes podrían verlo tal vez en un estudio más detenido del Antiguo Testamento, inevitablemente va perfeccionándose institucionalmente en el templo a través de la música. Y ejemplo de eso es el tiempo que se vive durante el reinado de David. Es decir, la alabanza tiene varios términos, 3 términos que no los voy a citar en este tiempo. Solamente quiero decir que aluden a expresiones corporales, música, está la danza también, están las expresiones de alegría espontánea, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero partir es con tal vez un elemento bastante, entre comillas, primitivo, tal vez un primer registro de lo que significa una respuesta a Dios, que está ahí en Génesis capítulo 4, que es la respuesta de estos 2 hijos del matrimonio, Adán y Eva, que cada uno de ellos presenta su respectiva ofrenda. A Abel desde su oficio, y Caín desde el suyo propio. Cada uno presenta una ofrenda. Es decir, Abel presenta desde su oficio, que era el área, diríamos, del rebaño, y Caín desde la agricultura. Cada uno presenta sus ofrendas, y esa es una primera experiencia que nos deriva lo siguiente, que la alabanza como tal pareciera ser que es una respuesta, y no necesariamente al principio pareciera ser que cuando uno mira el texto bíblico tiene que ver con un razonar, como hoy día tal vez lo tenemos un poco más procesado, diríamos, y mucho más elaborado, más depurado. Pareciera ser que la experiencia de Caín tiene que ver más con una respuesta frente a Dios. Y en esto me adelanto un poco, porque cuando hablamos de alabanza, que pareciera ser que incluida en la adoración, estamos hablando de algo inherente al ser humano. Como fuimos hechos a imagen y semejanza, como dice Génesis capítulo 2, a imagen y semejanza de Dios, la adoración parece algo inherente al ser humano. Cuando digo inherente es que es algo que viene con nosotros. Como fuimos creados por Dios, nuestra tendencia natural, diríamos, es buscar algo a lo cual adorar. El problema está, y como lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, en vez de darle la gloria a Dios, terminamos como humanidad, y diríamos en términos generales, la humanidad terminó rindiéndole culto a lo creado más que al creador, es decir, a las montañas, a los ríos, a los árboles, a los animales, más que al creador. Frente a esa actitud del hombre equivocada, dice Pablo, Dios los entregó a una vida de espaldas a Dios. Pero lo esencial es que nosotros deberíamos responder a aquel que nos formó, a aquel que nos creó. Es como la vasija que responde al alfarero. La creación de alguna otra forma está comunicada con Dios y rinde culto, diríamos, o alabanza a Dios. Pero los seres humanos algo nos pasa que terminamos por desviar la atención, y esa respuesta natural y espontánea que se espera de admiración, de asombro, de amor, de gratitud y alegría, no siempre se la damos a Dios. Pero la alabanza es eso, es lo ideal. Es por eso que el salmista en algún momento de mucho entusiasmo, de mucho júbilo, insta a la comunidad, ¿verdad?, a cantar, pero no un canto sencillo, piano, sino que pareciera ser que es un grito de alegría, de júbilo al Señor. Y dice, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias y aclamémosle con cánticos. En ese sentido también, ya un poco más razonada tal vez la respuesta, y tomando de algunos elementos
o evocando tal vez algunos elementos del Antiguo Testamento, la palabra alabanza está ligada con la idea de sacrificio. ¿Por qué? Tal vez hoy día ya no necesitamos hacer el ritual riguroso, todo el protocolo que se hacía en el Antiguo Testamento, porque en Jesús aquello queda invalidado en su propia persona. Nos sugiere algo mucho más comprometedor desde nuestra vida. ¿Por qué? Porque compromete la vida. Ya no es necesario que tome algo ajeno a mí, sino que me involucro yo en esta experiencia. Y ya no para darle muerte, sino que es un sacrificio vivo, como dice Romano. Es consciente, es permanente y sugiere la vida toda como una ofrenda de gratitud, que no necesariamente tiene que sonar como un lastre, como algo difícil de llevar, como algo gravoso, sino como una acción consciente permanente en la vida. En ese sentido también, como tercera idea, sugiere la idea de que todos aquellos que somos seguidores de Jesús, y es lo que supongo somos los que componemos este grupo y otros tantos más, ¿cierto? Nos asumimos seguidores de Jesús, no nos asumimos simplemente visitantes de un templo o de una institución religiosa, sino que por esencia nos llamamos cristianos porque seguimos a Jesús. Y en ese sentido es una marca, entre comillas, es una identidad, es un sello que tal vez caracteriza a aquellos que hemos hecho un compromiso consciente de seguir a Jesús. Y en ese camino de seguir a Jesús, el propósito tal vez más importante tiene que ver con proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es inevitable mientras digo esto, que uno piense un poco en el canto y en la música, y no tiene que ver con eso necesariamente, sino que tiene que ver, pareciera ser, con la vida, en lo cotidiano, ahora, en un momento más tarde y mañana y siempre, y no necesariamente desde un lugar que significa ocupar una plataforma desde la cual podemos cantar o tocar un instrumento. Es algo que tiene que ver con intervenir, y conscientemente yo hago de mi vida una respuesta a Dios día a día. Si lo pensamos ya tal vez en un contexto incluso más práctico todavía, e individualizando tal vez la alabanza en cada uno de nosotros, se convierte en un instrumento testimonial, no digo de cantar, insisto, sino como vida, porque la respuesta de alabanza, de gratitud, de fidelidad a Dios frente a los demás que ven mi experiencia de seguimiento a Jesús se convierte en una forma testimonial, es decir, los demás ven lo que está pasando en mi vida. Yo vivo en respuesta a Dios. Mis hechos dan cuenta de que yo vivo en respuesta a Dios. Estoy agradecido de Él. No dejo de asombrarme. Es decir, vivo permanentemente apasionado por Él. Mi centro de interés, mi eje gravitacional sigue siendo Jesús. Eso es intuido, es observado, es leído por los demás. Y eso, si hay consecuencia entre el discurso y la práctica, se convierte en un instrumento testimonial. Incluso yo diría, en palabras más nuestras, evangelizador. El salmista, en el Salmo 40, creo que ustedes deben conocer ese salmo, él dice que estaba en un pozo profundo, así describe como una metáfora de estar en una crisis, en una situación coyuntural difícil. Pero él dice que esperó pacientemente al Señor y lo sacó de esa situación. En respuesta a aquello, él alaba, y esa respuesta es intuida, observada, leída por su entorno. El testimonio es leído por los demás, entonces ponen su confianza en el Señor. Hebreos también tiene algo en el Nuevo Testamento cuando dice que tenemos una gran nube de testigos observándonos. Y en otra parte del Nuevo Testamento también dice que esa nube de testigos nos pide razón de nuestra fe. Tal vez el argumento más poderoso de argumentar que tenemos gratitud y que no deja de asombrarnos Dios y que seguimos abriéndole nuestros brazos, entre comillas, con alegría y con entusiasmo a Dios, es la práctica de nuestra fe. En ese sentido, compromete, insisto, la vida permanentemente. ¿Y dónde se expresa mejor? Si bien es cierto, yo estoy aludiendo hace segundos atrás sobre un aspecto más bien individual, pero el conjunto de nuestras vidas en comunidad hace que las expresiones de alabanza
tengan mucho más sentido cuando se tratan en comunidad. Ahora, tal vez por la coyuntura de la pandemia, no estamos experimentando esto, no estamos viviéndolo dentro de un espacio llamado templo o donde sea con todos los demás que comparten también nuestra fe. Pero nada puede reemplazar, creo yo, las expresiones comunitarias, sea en el templo o sea en el lugar en que estemos como comunidad de fe, es decir, la iglesia. Su expresión más hermosa, más significativa, está en comunidad. Es por eso que entre muchos salmos que son explosiones verdaderas de alabanza, el Salmo 22, verso 25 nos dice que tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Por lo tanto, alude a la idea de comunidad. El Salmo 34, verso 3, también habla en plural, dice, engrandezcan al Señor conmigo, sugiere también la idea de comunidad. Y desde que vivo en la experiencia de estar con una comunidad de fe, no hay nada más tal vez conmovedor, inspirador, y involucremos también las emociones en eso, emocionante. Si lo ponemos en el contexto del canto congregacional, no hay nada más interesante que escuchar a una comunidad haciendo suyo ese canto, lo que se llama a veces técnicamente como dominio de público, es decir, que la gente haga suyo el canto más que la voz de aquel que lidera o de aquel que lleva la melodía como cantante principal. Cuando la iglesia y la comunidad hace suyo ese canto, creo que supera con creces todo lo demás y obviamente supera todo lo que estamos haciendo desde casa, que por cierto es un gran trabajo que se está haciendo en muchas comunidades, pero nada en absoluto puede reemplazar la expresión de alabanza en comunidad. Y volviendo un poco al contexto más individual, la alabanza, si bien es cierto al principio señalamos que es una respuesta, pero poco a poco se depura y se razona y se convierte también en un deber nuestro, es un sello de aquellos que seguimos a Jesús. En ese sentido, como decisión y como voluntad, no puede depender en absoluto del estado de ánimo, de los sentimientos de un momento o las circunstancias. Job da cuenta de que en momentos tan angustiosos como los que él vive, dice, bendito sea el nombre del Señor que da, el Señor que quita, dice él. Esta parte puede ser un poco a veces un poco conflictiva, diríamos, porque no es que negamos la realidad, no es que negamos las circunstancias que cada uno puede estar viviendo, pero la alabanza mirada desde la perspectiva como una constante en la vida no podría depender del estado de ánimo. Sí es cierto que en momentos tal vez litúrgicos en el templo, en que a ti o a algunos les toca hacer una parte, tal vez pasaron por algún problema, por algún conflicto, ustedes dirán, es muy difícil cantar, es muy difícil ejecutar un instrumento en un estado de ánimo como tal. Sí, es tremendamente complicado, sobre todo si yo estoy en conflicto con alguien. Jesús de alguna forma en el Sermón del Monte dice que uno primero tiene que arreglar ese conflicto antes de presentar su ofrenda. Pero voy más a algo que tiene que ver no con lo práctico necesariamente, sino que el estado de ánimo no puede condicionar mi respuesta a Dios. Es decir, no puedo decir yo cuando quiera o cuando esté de ganas hacerlo. Porque en ese sentido la alabanza, si parte como respuesta, termina evolucionando, diríamos, perfeccionándose en la comunidad de fe como un deber y como una decisión en la cual tengo que intencionar mi voluntad como adorador, como aquel que presta alabanza a Dios. Tal vez esta parte pueda evocar algunas preguntas después. Ahora, si quieren interrumpirme mientras también voy hablando, lo pueden hacer, no hay dificultad, no tengo ningún problema en detenerme un poco en la presentación y que ustedes me interrumpan. En ese sentido, Pablo, hablando de que las emociones, los sentimientos no pueden ser necesariamente una condicionante, un eje tan gravitacional que condicione mi alabanza, Pablo
lo vive de forma práctica y él vive esa constante que aún en medio de los sufrimientos que son por causa del Evangelio, no deja de entregarle gloria a Dios, de responder con alegría aún en medio de sus sufrimientos. La carta a los Filipenses, que es una hermosa carta que Pablo escribe desde la cárcel en Roma, él estimula a los que están libres y él dice, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio, lo cual intuye que parece que está muy cercano a su muerte, que proceden de su fe, dicen, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría, así también ustedes, dice, alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo, en medio de los sufrimientos, sigue viendo con esperanza la vida y no deja de reclamar, o sea, no reclama a Dios, no, quiero decir, no duda de la misericordia y de la compasión de Dios. Y sigue manteniendo un horizonte esperanzador, que es un gran desafío para nosotros que a veces vivimos un tanto condicionados por el materialismo, y dependiendo un poco de los estímulos que tenemos, es nuestra respuesta frente tal vez a Dios. Tal vez no todos, pero por lo general los seres humanos respondemos mucho al estímulo y nos cuesta entender que frente a nuestra relación con Dios, en general, no solo en este aspecto de la alabanza y la adoración, sino también en el amor hacia Él, en el servicio hacia Él, las emociones y los sentimientos no pueden ser necesariamente los que decidan nuestras decisiones finales. Desemboco entonces en el segundo aspecto que inevitablemente ha aludido a él tal vez en lo anterior. Incluso podría decir que si hablamos de qué contiene a qué, yo diría que la alabanza está contenida dentro de la adoración por lo que yo decía al principio, en el sentido de que fuimos hechos para adorar a Dios como propósito creacional original, fuimos hechos para adorar a Dios. Y en ese sentido se vincula a un acto de profunda admiración en respuesta a Dios y reconocimiento de su autoridad sobre nuestras vidas. A veces la distinción entre alabanza y adoración, entre paréntesis, se ha hecho, tal vez equivocadamente, no con mala intención, sino que tal vez por ignorar un poco, en que alabanza siempre es un canto rápido y efusivo, y adoración tal vez es un canto más lento y más suave, más meloso. Puede que en algún caso práctico pueda ser así, pero no necesariamente esa es una definición de alabanza y adoración. Lo que sí, y aquí hay otros términos que podría haberlos compartido en griego, pero es dar una verdadera lata tal vez, pero hay un término que se usa mucho para definir la adoración como postrarse. Siempre está aludido un poco al servicio de los esclavos o de la gente, de los sirvientes en el tiempo bíblico, pero alude a una palabra que incluso es mucho más que solamente servir, que tiene que ver con postrarse literalmente en el suelo, con una profunda admiración y respeto por alguien que reconocemos está por sobre nosotros. La palabra es proskuneo, es una palabra un poco de sonido extraño, pero tiene que ver con postrarse, con reconocer y mirar hacia arriba, casi como un hijo pequeño mira a su papá con respeto. Y la alabanza, como decíamos al principio, también tiene que ver con una respuesta. Es como el hijo cuando ve llegar a su mamá a casa o su papá y estalla en brazos de alegría y júbilo. No razona, sino que simplemente se alegra. Sí hay un matiz en cuanto a alegría y tal vez respeto, pero ambas se entrelazan y se pueden combinar en una misma experiencia. Y Colosenses nos recuerda que fuimos hechos para aquello, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses, aludiendo a Jesús como esa imagen del Dios invisible, el Dios que se hizo carne, se nos reveló en Él. Entonces se vincula a un acto de profunda admiración, la adoración. En esto hago un poco de historia y una mirada retrospectiva hacia el Antiguo Testamento, porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento se desarrolló físicamente en el tabernáculo y luego en el templo, es decir, se entendía que la presencia de Dios solo estaba en un lugar. Sin embargo, eso, como lo vamos a ver más adelante, evoluciona. Y es por eso que el salmista arenga, insta, exhorta, anima a la multitud de Israel a entrar, dice, por sus puertas con acción de gracias. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, la gratitud como primer elemento. Entrar con alabanza y bendecir su nombre. Eso nos evoca el templo, las puertas, es decir, se entendía que físicamente la adoración estaba, ¿verdad?,
circunscrita físicamente, geográficamente, solo en el templo. Sin embargo, ya en el tiempo profético, diríamos, siglo 700, siglo 600, tal vez antes de Cristo, se anticipa un cambio de paradigma, diríamos, un cambio de estructura, algo va a cambiar, porque hasta ese momento se entiende que la adoración, la alabanza está solo centrada en el templo. Fuera de ese espacio físico no se da esa experiencia. Pero no porque Dios no pueda, sino porque en el entendimiento de Israel se asume que es solamente en el templo, pero los profetas van a adelantarse a lo que ha de venir con Jesús. Y Jeremías dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La ley estará en la mente, ya no estará en un lugar físico, la ley, los rollos, el Pentateuco y los escritos del Antiguo Testamento que estaban dentro del tabernáculo y luego en un lugar del templo, asociados a la presencia de Dios, ahora van a estar en el corazón, en la vida, en la mente de las personas. Y eso es tremendamente revolucionario porque ya está sacando, diríamos, de alguna forma anticipando sacar a Dios del templo. Y hemos sacado a Dios del templo también hoy día, entre comillas, porque estamos repartidos en distintos rincones y la iglesia sigue siendo iglesia aunque está geográficamente fuera del templo. Y eso ha sido muy interesante también hoy día, me adelanto un poco en eso porque eso ha enriquecido tal vez o nos ha hecho valorar la vida de iglesia y no centrarla necesariamente en el templo o no sacralizar tanto el templo porque la iglesia somos nosotros y eso le da mayor compromiso y sentido a cómo vivimos nuestra alabanza y nuestra adoración fuera del templo, porque alguien podría pensar o alguien podría a veces solo usar la razón en el sentido de que entro al templo y ahí me comporto como un santo y fuera de él no pongo cuidado a mis acciones, a mis pensamientos, a mis actos, etcétera, etcétera. Y Hechos 17 en el Nuevo Testamento lo dice de una manera mucho más clara. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Tal vez amamos nuestros templos, tenemos un sentido de pertenencia, tal vez hemos participado construyéndolos, hemos participado pintándolos, reparándolos, hemos vivido tal vez los momentos más importantes como comunidad de fe en el templo, innegablemente. Pero son edificios que un día puede que no estén. Lo más importante es el templo que somos nosotros, donde está la presencia de Dios. Y sin desconocer el valor y fundamento de vivirla de manera individual, la adoración me refiero, sin desconocer ese aspecto tan íntimo e individual, su acento también en cuanto a la adoración está en lo congregacional, en la asamblea, en la comunidad, lo mismo que en el aspecto anterior de la alabanza. Y el Salmo 42 nos dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. El salmista está escribiendo con tristeza. Y recuerda, hace una especie de retrospección y dice, yo solía, ir con la multitud. Habla de estar con la gente. Y la conducía a la casa de Dios. Es decir, está recordando que él en ese tiempo animaba a la multitud. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. Eso evoca la idea de que la alabanza, la adoración, desde tiempos, tiene su mejor ambiente en comunidad. Yo puedo escuchar, tomar mi guitarra, adorar al Señor y eso puede tener un gran valor, pero no hay nada como unirme a cientos de otras voces para juntos hacer de esa experiencia algo que trascienda. La iglesia primitiva, evocando la iglesia primitiva, me refiero a la iglesia del primer siglo, la iglesia que se origina con los apóstoles, y lo pueden ver ustedes en el libro de Hechos, experimenta una especie de transición, porque ellos seguían frecuentando el templo en Jerusalén, pero poco a poco se van a ir retirando del templo por conflictos también con el mundo judío. Al final ya no van a tener más conexión con el templo de Jerusalén y van a comenzar a vivir su vida de fe en los espacios que tengan a mano, y lo que más tenían a la mano no eran templos, sino que eran sus casas, que luego, bueno, con los siglos posteriores comenzaron tal vez a construirse templos para congregar a los que compartían esa fe. Pero lo importante es que en esta transición de pasar del templo a las casas, no necesitaban de sacerdotes especiales, honrados, con alguna especie de rol fundamental. No están los líderes de adoración, no están los grandes predicadores.
como comunidad parece que todos pueden conformar, entre comillas, un culto o una reunión de adoración sencilla, simple, que es tal vez lo que se está dando tal vez hoy día, aunque algunos seguimos haciendo transmisiones en línea y seguimos liderando a las iglesias y seguimos enseñando desde un púlpito virtual. Pero la expresión litúrgica y la expresión de adoración de la iglesia del primer siglo tiene un componente muy interesante. No hay ministradores especiales y el culto se desarrolla de una manera simple, sin tantas estructuras, sin tantos elementos que tal vez a veces pueden incluso desviar el foco de atención que debe estar puesto en Jesús, a veces se puede poner más en nosotros equivocadamente. Es por eso que una imagen muy interesante dentro de otras que se describen en el libro de Hechos, y me imagino que lo ven ustedes allí, versos 46 y 47 del capítulo 2, es que perseveraban unánimes cada día en el templo. Hay un aspecto todavía en el templo, pero luego dice, y partiendo el pan en las casas. Cuando dice partiendo el pan, es probablemente que eso alude a la cena del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Luego ya van a desembocar simplemente en una vida de fe en las casas o en lo que tengan a mano para poder congregarse. En Jesús el sentido o el concepto de adoración se perfecciona y ya no solo está pensando en mi relación entre Dios y yo, como a veces puede solo reducirse solo a eso, sino que también en Jesús, y aunque Jesús no habla necesariamente de lo que es la adoración o qué es la alabanza, su mensaje da cuenta de qué es lo que es sustancialmente adoración y nos enseña a mirar hacia nuestro prójimo y responder, así como respondemos en amor a Dios, responder de esa misma forma en amor hacia los demás. Y cito un texto que tal vez es súper transversal e importante toda vez que hablamos de la adoración, es cuando tiene su diálogo Jesús con la mujer samaritana y él ya descentraliza el culto a Dios que estaba en el templo en Jerusalén, él abre las fronteras y obviamente nos da la posibilidad que en este rincón del mundo nosotros también podamos sentirnos interpretados como adoradores dentro de esa nueva escena, diríamos, ya no centralizada en Jerusalén. Y dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Muy interesante cómo se abre la frontera. Yo puse, entre paréntesis, Lucas 10, porque cuando se habla de que la adoración también es servicio a los demás, Jesús, frente a una pregunta de cuál era el primer mandamiento, él lo enseña con la parábola del buen samaritano. Allí ustedes tal vez pueden profundizar un poco más en aquello. En conclusión, y permítanme un poco ver, en conclusión en esta parte, hablando de los términos de alabanza y adoración, solo 3 conclusiones generales, sobre todo lo anteriormente dicho. Creo que es esencialmente comunitaria. Segundo, y esto tal vez es lo más tal vez esencial de todo lo que puedo decir, es que es un estilo de vida, compromete la vida, y algo fundamental para que se viva, siga produciendo en nosotros movimiento y cambio, debe necesitar de un espacio abierto, de un corazón maleable por Dios, moldeable, que Él pueda realmente pastorear nuestra vida, un corazón abierto permanentemente. Comunitario, compromete un estilo de vida y una decisión abierta del corazón. Quiero rápidamente solamente desembocar en algunas ideas que podrían identificar un perfil de un adorador hoy día. Y creo que es fundamental vivir permanentemente agradecidos. Ya citábamos el Salmo 100, habla de entrar con acción de gracias. La gratitud es un elemento fundamental toda vez que pensamos en una vida dichosa, una vida abundante, es estar permanentemente conscientes de que lo que soy, lo que tengo, simplemente se lo debo a la gracia de Dios. Sin embargo, hay un enemigo de la gratitud, es la ingratitud, y que no me refiero a la ingratitud consciente. Yo creo que ninguno de ustedes y muchos y miles de personas dentro de nuestras comunidades de fe, ninguno es un ingrato consciente,
pero el olvido a veces puede convertirse, la cotidianidad, envueltos y distraídos en la tecnología, o en un montón de otros quehaceres, nos puede llevar a una especie de ingratitud inconsciente. Y el Salmo nos dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Todos los días debo ser consciente de que como por gracia, me visto por la gracia de Dios, me sostengo por la gracia de Dios, Él me salva el pellejo, entre comillas, día a día, Él me sostiene, y simplemente es su gracia, simplemente es su misericordia, y no dejar de asombrarnos de aquello. Porque dentro de una de las características de los tiempos difíciles que Pablo describe al joven líder Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 1, dentro de toda esa gente, o de esa generación de gente que va a vivir de espaldas a Dios, donde nombra el egoísmo, la avaricia, la jactancia, la arrogancia, también nombra a los ingratos. Y no debemos dejar de recordar los beneficios que recibimos diariamente y permanentemente de parte de Dios a través de Jesús y su palabra. A veces también la ingratitud se puede revelar no solo como olvido, sino también como codicia. Es decir, adquiero algo, tengo algo, pero ya estoy deseando lo que tiene el otro. Desde cosas tan cotidianas como el teléfono de mi amigo, a cosas que tal vez ya rayan absolutamente en algo que ofende absolutamente a Dios, que es desear la mujer de mi prójimo, y en ese sentido ya irrumpir o romper absolutamente mi relación con Dios. La ingratitud a veces se revela como codicia. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Vivir agradecidos con lo que tengo y aprender también a esperar en los tiempos de Dios. Y a contentarnos con lo que tenemos, que es lo que sugiere Pablo también a Timoteo en la primera carta. El agradecido entiende su vida como una ofrenda a Dios. Y aquí aludimos al primer término, sacrificio. Soy permanentemente un sacrificio, lo que haga, lo que piense. Y no es que ande permanentemente midiéndome en todo, pero debo vivir en la gracia de Dios y en el contentamiento de lo que eso significa. Como sacrificio vivo, consciente. Dios me quiere vivo, me quiere consciente, que mi vida en lo cotidiano, incluyendo también lo que significa tal vez el placer en una mirada sana, en lo que me agrada hacer, en todo pueda honrar a Dios. Y aquí reitero el término sacrificio, es un hecho voluntario, intencionado, y hago una pregunta simplemente, ¿cuánto nos cuesta en verdad ser agradecidos? ¿Cuánto nos cuesta ser agradecidos? Es mucho más fácil y está mucho más a veces a flor de nuestro labio la ingratitud o el olvido o incluso la codicia o el quejarnos más que la gratitud. En consecuencia, la verdadera oración, muchachos, creo, desde lo que uno puede reflotar desde el texto bíblico, creo que la verdadera oración tiene un precio. Y en ese sentido debe sacrificar permanentemente también nuestro egocentrismo. No tomaré, dice, lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Es decir, debe existir en nosotros un sacrificio y en ese sentido intentar sacar permanentemente el foco de mí y dárselo a Dios. Compromete la vida y esto es muy práctico. Yo lo digo voy a ser autorreferente en este sentido, pero en lo que respecta a mi rol o cómo ha sido mi vida, he entendido que Dios quiere lo mejor de mi vida, y no lo digo como una frase más. Siempre dar mi mejor tiempo para Él, mi mejor disposición para Él, de calidad, y en cuanto esté a la mano, hacerlo con excelencia. Sin un corazón dividido, sin un corazón completamente entregado a Él, que Él se merezca todo lo que significa lo mejor de mi vida. Esta relación vertical, horizontal, ama a Dios, llama también con toda tu alma al Señor y también al prójimo, exige de mí la vida completamente, sin reservas, sin reservar una parte que diga esta parte no es para Dios.
En ese sentido es veraz y auténtico el verdadero adorador y compromete toda la mente, todo el corazón. Absolutamente todo el corazón. Cuando hablo corazón es una metáfora porque en realidad tiene que ver solamente con nuestra mente. Y el texto que ya hemos citado, ¿verdad? Donde se compromete la razón subyugada a la fe, diríamos, incluyendo nuestras emociones y toda nuestra vida. Y voy terminando mi exposición para dejarles a ustedes también la intervención con preguntas y con reacciones frente a lo que he podido compartir. ¿En cuál de estas características estás débil? ¿O reconoces estás en deuda? ¿Y qué tan consciente eres cada día que todo lo que haces debe ser como para el Señor? Recordando el consejo bíblico de Pablo a los colosenses, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Allí dejo esas preguntas y quisiera más bien ahora abrir el diálogo y las preguntas con cada uno de ustedes. Y gracias. Así es que voy a cerrar la presentación y bueno, quisiera escuchar de algunos de ustedes preguntas, reacciones. Yo, pastor, la verdad, ¿Sí? no, que yo quería decir algo, no, es más que preguntas, sí. Quería comentar, bueno, de todo lo que usted hablaba, era como muy bacán escucharlo, porque nosotros como en cualquier servicio que estemos prestando tenemos que tener claras varias de las cosas que usted nombraba. Y el hecho de que la adoración no es solo música o danza o música lenta, sino que tiene que ser un estilo de vida y que algo que tampoco se reduce a horario. Y que también nosotros tenemos que entender que eso lo que nosotros hagamos no es un fin, sino que es un medio para que el Padre sea glorificado. Y eso que yo soy consciente de eso, de que estoy dándole al Señor un culto cada minuto de mi vida. Eso también va conectado con lo que hablaba usted con respecto al carácter de un adorador, porque ahí es donde mi carácter se sujeta, y también lo que usted decía en un momento de que el estado de ánimo no condiciona mi adoración. Porque claro, porque uno es consciente de lo que está haciendo, que para quién tiene que ser. Y que igual nuestra meta no tiene que ser llegar, por ejemplo, un día domingo a tocar, a cantar o a danzar, sino que mi meta sea tener esta vida de adoración, y que esto se refiere a una calidad de vida permanente, que es una consecuencia de vida. Entonces, darle la gracia, porque igual es algo súper importante que tenemos que tener muy presente en todo ámbito de nosotros. Gracias, Sofía. Así como yo les decía al comienzo, es como la trastienda, es como el fundamento, es lo que no se ve, porque el día domingo nos vemos nosotros y se escuchan nuestras voces y la ejecución de los instrumentos, pero tiene que haber un sustrato, tiene que haber un fundamento que sostenga eso integralmente en el tiempo. ¿Alguien más quiere, con toda libertad, reaccionar al tema? O si tienen alguna pregunta, incluso en lo práctico, no tengan problema de tal vez salir un poco de lo que expuse eh, y tal vez pensar un poco en lo que ustedes hacen en sus propias comunidades o lo que han estado haciendo en este tiempo, que obviamente tenga relación con el concepto de alabanza y adoración. Pastor, yo quería comparto mucho con usted lo que está hablando, el tema igual de la alabanza y la adoración como comunidad. Yo creo que hoy en día todos echamos de menos un momento cuando estábamos en la iglesia, podíamos adorar juntos con los hermanos, abrazarlos de repente en el momento de la adoración.
Y cuando uno entiende el sentido de comunidad en medio de la alabanza y de la adoración, uno también es más servicial con los hermanos. Al ser mi vida como una ofrenda al Señor, yo entiendo que también puedo ayudar y puedo servir a los otros hermanos, puedo orar por ellos, si necesitan ayuda en algo, ayudarlos también. Y todo eso, esa oración también al Señor. Así que yo encuentro que está súper bien lo que habló y me gustó mucho igual. Ajá. Bueno, hay un elemento, mientras alguien tal vez se atreve, yo comento que trabajar con los ministerios de alabanza y adoración de las comunidades de la iglesia no siempre es fácil. Yo, como yo le decía, yo llevo 20 años siendo parte del ministerio. No somos los mismos. Tal vez el único que permanece soy yo y mi hermano. Pero la gran mayoría ha ido cambiando en el tiempo por distintas razones, por conflictos, por lo que viven las iglesias también, sus propias crisis, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento que tiene que ver con el carácter. Y a nivel de ministerio no siempre es fácil lidiar con ese tema. Y uno siempre tiene que estar abierto a ser enseñado o a ser corregido. Y entender que uno es parte de un complemento. No alcanzamos a hablar tal vez sistemáticamente sobre el carácter, pero es súper relevante el tema del carácter, trabajar el carácter, considerar que la humildad es súper necesario, que necesitamos mucha sabiduría a la hora de compartir el espacio en los ensayos, cuando intentamos sacar una canción. Es necesario planificar un trabajo, es necesario delegar funciones, y en todo eso se necesita imprimir un carácter humilde, sencillo, abiertos a ser corregidos. Y eso no veo otro camino, no veo otro camino si no es a través de un permanente mirarnos en la palabra, en la escritura, e imitar el carácter de Cristo. Porque algo se da a nivel de los músicos y de la gente que canta, seamos o no buenos en lo que hacemos, seamos gente con habilidad o no, pero normalmente la gente que canta y toca tiene una tensión, al menos en nuestro contexto, entre el ego, la vanidad de sentir que lo estás haciendo bien, y de saber que ese no es el propósito. Entonces, esa tensión la vivimos permanentemente, y como hay un poquito de ego, nos cuesta o resistimos toda vez que alguien nos dice, oye, en esta parte tú estás desafinando. O mira, la línea del bajo lleva esta nota, por lo tanto el acorde lleva una inversión, así que hay que hacerla. O sabes que el ritmo no es el correcto, o etcétera. Y hay que estar abierto a eso, y eso requiere tiempo, necesita ser trabajado el carácter. Y para sostener el trabajo de un ministerio de oración en el tiempo, esos elementos son súper fundamentales. Para sostener el trabajo durante 20 años, nosotros hemos tenido que, o al menos los que permanecemos por varios años, entender que el elemento del carácter es relevante y trascendental a la hora de esperar buenos resultados. No solo en la técnica y en la aplicación musical, sino en el carácter. Hay otros elementos complementarios, pero el carácter es muy relevante. La calidad moral, yo le llamo la estatura moral a eso. La estatura moral. ¿Qué es lo que nos engrandece? Cuando la calidad moral va a la par con tu excelencia musical, yo lo encuentro genial. Es como, quiero citar a un músico que a mí siempre, cada vez que yo lo escucho, me transmite algo importante, que es el bajista Abraham Laboriel. Crecí escuchándole desde el año 97, cuando descubrí su música. Creo que uno de los pocos músicos profesionales, veteranos, que cuando toca transmite algo tan importante. Yo no sé si alguno de ustedes lo ubican a Abraham Laboriel. Otro músico que hoy día también, cada vez que habla o toca, me transmite algo, y que ha puesto a los pies de Cristo su calidad, incluso por sobre eso está la humildad, es Héctor Hermosillo, el guitarrista de Torre Fuerte. Un tipo hábil,
capísimo, pero lo que más comunica no necesariamente su música, sino su calidad humana, su estatura moral, su humildad. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque la gran mayoría de nosotros los que servimos en la iglesia estamos lejos de ser musicalmente gigantes como ellos. Pero sí podemos ser grandes en humildad. ¿Alguien quiere interrumpirme? ¿Alguien quiere hablar? ¿Pastor? Sebastián. Hola. Hola. Quería hacer una consulta, una pregunta sobre el tema de la adoración en sí. Sabemos que la adoración es más que cantar, como ya se había dicho muchas veces, pero a veces uno, como que en cierto sentido, a donde uno se le llama, vamos a comenzar este tiempo de adoración, de alabanza, como que uno internamente se le mete en el chip del cerebro que yo al cantar estoy adorando. Pero obviamente ahí tiene que haber un tema de enseñanza, de desaprender algunas cosas que se fueron enseñadas de mala forma y poder insertar esta enseñanza verdadera de cómo hoy en día adoramos a Dios. Entonces, no sé si usted qué cosas podrían ayudarnos nosotros a poder enseñar a la congregación, porque muchos de los que estamos acá quizás ministramos, entonces, ¿cómo quitar esas cosas que quizás están mal enseñadas y empezar nosotros primeramente a vivir la adoración verdadera? Y de ahí partir a enseñársela, porque generalmente donde se manifiesta esta relación de comunicación es en la plataforma, cuando uno está ministrando, cuando uno está, es donde uno más, entre comillas, la congregación está atenta y uno puede llegar a enseñar algo. Sí. Sí, en realidad no es por mala intención, yo creo que tiene que ver con un proceso histórico de enseñanza. Voy a partir por los que estamos arriba. Yo no es que lo haga bien totalmente, siempre estoy en aprendizaje. A veces incluso te traicionan las emociones. Pero yo creo que uno tiene que entender que la música, pero sin dejar de disfrutarla. Si yo creo que yo igual canto, no dejes de ser tú, no dejes de ser alegre en lo que haces, de ser espontáneo dentro de lo razonablemente espontáneo, digo espontáneo de no dejar pagando a todos los músicos y tú salir como llanero solitario, pero sí hay que mantener esa alegría, esa honestidad, esa sinceridad de lo que cada uno hace con su propia identidad, no queriendo ser nadie, sino tú, aprendiendo de los demás, pero siendo tú, pero siempre saber que la música en el templo es un medio, pero no un fin en sí mismo. Que es parte de un todo. Y en ese sentido, bueno, ustedes pueden diferir de mí, yo lo comparto con mucha humildad, creo que no podemos hacer de la música o del momento, el espacio que la música tiene dentro de la liturgia, el momento en que forcemos experiencias espirituales. Sí hay momentos en que uno tiene que ser obediente a la voz del Espíritu en el sentido de no ser obstáculo, pero no manipular, digo yo, que se entienda, no ser yo conscientemente un manipulador emocional de la gente, no simular que estoy llorando, no simular que Dios me habló en ese momento, porque como veo a la gente fría, entonces voy a echar mano de alguna emoción para producir un punto de inflexión y que cambie la actitud de la gente. Hay que entender que a veces las expresiones comunitarias de adoración en el templo no solo tienen que ver con el equipo de alabanza, también la calidad espiritual, la estatura moral del grupo de alabanzas, si están bien espiritualmente o no, pero también tiene que ver con un conjunto de experiencias que la gente trae. La iglesia es un conjunto de familias y a veces coincide, creo yo, con problemas en casa, salieron discutiendo, no han pasado un buen tiempo y no les es fácil desde el asiento cambiar el switch y responder con efusividad o con plena disposición a lo que el Ministerio de Oración tiene para nosotros hoy en el culto, etc. En ese sentido, saber que tú y yo, los que estamos dentro de la plataforma,
estamos allí para cumplir un rol honesto, sincero, con mucha humildad, pero siempre de servicio y que es parte de un todo. Si hablamos litúrgicamente, está la palabra, están los momentos de oración, están los momentos de saludo, todo. Pero no hacer de la alabanza y la oración solo el único medio, y en ese sentido insistir. Yo creo que es clave la honestidad en nosotros. No hay fórmulas, creo que no hay fórmulas, porque eso tiene que, esa respuesta también, si lo miramos desde el punto de vista emocional, tiene que ver también con cada comunidad de fe. No todas las iglesias responden de la misma forma en los tiempos de música en la liturgia. Hay iglesias que son más formales, otras que al primer acorde en el teclado ya están en explosión de alegría, otras son mucho más reflexivas. Tiene que ver también, yo creo, con el proceso histórico que están viviendo, cómo es el pastor también de la iglesia, cómo es el director de alabanza. Hay todo un proceso de formación. Y eso uno tiene que valorarlo también, eso es parte de la identidad de cada comunidad. Pero yo creo que como un elemento, más que como una fórmula, entender que uno es un instrumento más dentro de un todo, pero eso no quiere decir que no lo disfrutes, eso no quiere decir que no involucres tus emociones. Hay momentos en que uno se quebranta, que puede llorar, que puede saltar de alegría, no tengo problema con eso, pero siempre ser honesto, siempre ser veraz, auténtico. Creo que por ahí va un poco. Lo otro ya tiene que ver con algo mucho más refinado, que tiene que ver con cómo se prepara todo lo que se hace. No caer en la improvisación, no caer en la última hora, sino que ser responsables, metódicos. Eso se agradece mucho. Yo creo que Dios puede usar a cualquiera, pero creo que está más cercano a ser usado el que estudió, el que preparó, el que ensayó, el que se dedicó. No sé si respondo a la pregunta, Sebastián. Sí, pastor, muchas gracias. De nada, gracias, Sebastián. No sé si alguien más quiera aproveche este tiempo, porque creo que todavía tenemos algunos minutos, ¿cierto, Catalina? Sí, pastor, aún nos queda tiempo, así que siga nomás. En el chat también están hablando. Ya, voy a leer el chat. Hay algunas preguntas, parece. Javiera pregunta controversial. La danza dentro de la alabanza comunitaria, es decir, durante la liturgia en el templo, ¿será bíblico? Perdón, un botón que nada que ver aquí. ¿Será bíblico? Bueno, yo dije al comienzo que dentro de una de las expresiones de alabanza, un término hebreo alude a la idea de danza. Yo creo que no hay problema. Bueno, nosotros acá en la iglesia no lo hacemos como algo formal, sistemático. Es decir, que haya un grupo de danza. Yo sé que hay iglesias que lo tienen. Si lo trabajan, si lo hacen de tal forma que es un complemento, estoy dando simplemente mi opinión, si lo hacen como un complemento ante todo lo demás, si se hace con decoro, como dice la Biblia, yo creo que no hay ningún problema. El problema puede estar, y no solo en la danza, también puede estar en los músicos, cuando tal vez los elementos a usar desenfocan la atención y tal vez el foco comienza a estar más en la danza más que en canto congregacional. Porque la danza puede estar presente sistemáticamente como un grupo de danza que ensaya, que se preocupa de estar acorde con lo que el grupo de alabanza ensaya, que lo hacen decorosamente, para no desviar la atención, sino que sea un complemento, como también está la danza como espontaneidad, es decir, que la gente está tan alegre, está tan entusiasmada, que salta en su banca, o que gira en círculo en algún momento porque está alegre, porque celebra la victoria en un momento de su vida, porque está agradecido de Dios, de su misericordia, de lo que Dios ha hecho en su vida. No tengo dificultad si se hace en ese sentido. Creo yo que ahora cada comunidad, cada iglesia también lo podrá administrar, porque si la comunidad iglesia no tiene dificultad en eso, no veo que sea un impedimento
bíblicamente no hay una negación a esa experiencia. Más bien yo creo que hay un fundamento, pero insisto, yo creo que sea el canto o sea la danza, yo creo que ambos elementos tienen que hacerse con tal honestidad y sinceridad que no pongan el foco en la danza, en el canto, sino simplemente en Dios. No sé si ayudo con la respuesta, porque puede que alguien piense que no, que lo encuentre que es incorrecto. Pregunta Nicolás, pastor, y dentro de este concepto de alabanza comunitaria, ¿qué rol puede adquirir la gente que no está danzando en esta danza preparada? ¿Qué rol? Bueno, yo creo que un rol directamente con la danza no creo, porque no todos van a bailar. A veces tenemos más timidez y frente a eso tal vez la gente se va a restringir. Yo creo que dentro de la experiencia comunitaria hay un abanico de expresiones y dentro de esas expresiones a veces hay gente que puede ser un poco más tímida, incluso se resta de hacer palmas. Incluso dentro de la alabanza hay gente que está con los ojos cerrados porque está disfrutando el canto congregacional al escucharlo. Yo creo que es un complemento. Unos reían, otros gritaban, pero todos alababan al Señor, dice. Yo creo que hay un complemento. Yo creo que en la medida en que entendemos que las expresiones litúrgicas son reacción o respuesta al favor de Dios, pero ninguna de ellas debería ser una norma impuesta, más bien complementarias unas con otras en la expresión del pueblo de Dios a Dios, por su misericordia, no debería haber dificultad en eso. Yo creo que no todos deben danzar por obligación, no todos deben hacer palmas por obligación. Yo creo que si el ministro de Alabanza nos insta a hacer palmas, es una decisión libre, pero nunca impuesta, porque a veces podemos cometer el error los directores de Alabanza de entrar en una especie de conflicto con la congregación y retarlos y echarles en cara su falta de fe, y ahí creo que equivocamos y ahí se pierde absolutamente el norte. Yo creo que uno tiene que ser un facilitador en ese sentido. Cuando hablábamos de la pregunta que hacía Sebastián, parece, uno es un facilitador, pero no es un cantante, un artista. En ese sentido tenemos que tener mucha paciencia con la iglesia, porque ellos también a veces tienen paciencia con nosotros. Comprendan que no todos los contextos están a veces técnicamente diseñados para tener un buen sonido. No todos tienen la bendición de tener un ingeniero en sonido, y a veces el audio de la iglesia puede ser un motivo de conflicto. En ese sentido tenemos que ser facilitadores y lo que hagamos siempre puede ser un complemento a todo lo que estamos haciendo como comunidad. No sé si respondo la pregunta de Nicolás, pero creo yo que el rol es complementario desde lo que cada uno pueda expresar en ese momento. ¿Alguien quiere? ¿O los aburrí, chiquillos? Bueno, nosotros en este tiempo, les comento mientras tal vez alguien puede pensar en una pregunta, como muchos de ustedes hemos estado trabajando a nivel de videos. Y les comento que al igual que me imagino de ustedes, eso requiere bastante trabajo. Grabación de audio por un lado, luego grabación de video por otra. Así que si alguien quiere ver un poco el material que hemos estado haciendo, nos puede ver en YouTube. Ahí tenemos varios covers, como le llamamos, del trabajo que hemos estado haciendo. A ver, aquí hay una pregunta de Nicolás. Pastor, y dentro de ese concepto de alabanza, ya, parece que ya leí, otra pregunta, estaba leyendo. ¿Hay algún tipo de, a ver si leo bien, Pastor, ¿hay algún tipo como de preguntas de autoanálisis rápido que uno pueda hacer antes de guiar en la alabanza en el culto? Entre paréntesis dice, ejemplo, yo me preocupo de no estar enojado con alguien. Por cierto, sí. Es tremendamente incómodo subirse a cantar en conflicto con alguien. Yo creo que toda vez que asumimos estar dentro de un ministerio, nuestra preparación, sobre todo en el culto, tiene que ser con una previa preparación. Y no tan solo en lo que
no tan solo lo que refiere a estar en conflicto con alguien, por cierto, ese es un gran elemento a considerar. El consejo de Jesús era que uno primero tenía que ir y solucionar su conflicto antes de entregar la ofrenda, y eso es muy importante. Pero también yo creo que hay consideraciones de tipo técnicas también, o alimentarias, diríamos tal vez, de tal forma de que uno no ponga en riesgo el momento en que estás ahí parado frente a la gente. Yo creo que hay un elemento que también tiene que ver con la preparación del sonido. Yo no sé cuánto tiempo, bueno, ahora no, pero vendrá otra vez ese tiempo, si Dios lo permite. ¿Cuánto tiempo preparan el sonido ustedes? Si llegan sobre la hora, si el guitarrista llegó 30 minutos tarde, toma su guitarra y en vez de generar unidad, distrae porque molesta, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante. Ahí está el elemento del carácter, de la humildad, del sujetarnos a ciertas reglas que tenemos como grupo. Eso ayuda mucho en lo que, entre comillas, produce el grupo. ¿Alguien más quiere Pastor, yo tengo, o sea, como una, no sé si es como pregunta. Lo que pasa es que yo llevo harto tiempo igual dentro de los ministerios de alabanza y mi iglesia. Que justo mi iglesia tiene una dinámica un poco rara en el sentido que hay hartos grupos. Hay hartos como 5 grupos. Entonces, se da que de repente se hacen estos eventos más que son más grandes, donde se hace el trabajo todo mancomunado. Y he visto muchas veces esto, de que trabajamos harto, nos esforzamos harto, y obviamente con todo lo del ego, la preparación, y hay muchos conflictos, y en el, como el backstage puede estar la embarrada, pero después pasa el momento, se hace súper bien, la gente después dice en los comentarios que todo fue súper bonito, fue súper bueno el momento, pero obviamente uno sabe que está ahí viendo de atrás de la otra moneda que es súper sano, o sea, no es sano. Yo a veces salía como súper desgastado de cosas así. Y obviamente, no sé si esto pasará en otras realidades. Primero eso saberlo y qué hacer en eso. Al final es como una careta, pareciera, ¿no? No sé si pueden con la dinámica del pulgar responder a la pregunta de Daniela. ¿Cuánto les ha tocado vivir eso? Ahí tenemos algunos. Ya van 3. Y yo también podría levantar el mío. Javier, y hay otros más. Sí, yo creo que sobre eso tenemos harto que dialogar. Yo creo que a muchos grupos nos ha sucedido lo mismo, que en el backstage, como dices tú, detrás se viven momentos a veces difíciles. Yo creo que es importante la madurez, poner un poco en la mesa cuál es el valor, cuál es el objetivo. Ahora, si hay problemas que se pueden corregir y necesitan dialogarse, yo creo que es sano dialogarlos en la medida no en la medida, sino en la perspectiva de poder corregir los errores que no se vuelven a repetir, porque a la larga un error que se repite, empieza a desgastar. Y eso puede terminar por dividir o tal vez resultar en la salida de algunos de los integrantes. Y yo lo he vivido, lo hemos experimentado en momentos difíciles. A veces se comete el error de tener miedo de hablar de ciertos temas. Y a veces los hablamos y los hablamos mal, tal vez los hablamos sobreapasionados, sobregirados, un poco molestos. Si son temas que están permanentemente. Ahora, si son situaciones que han ocurrido, porque aquí estamos hablando solamente sobre hipótesis, no hay un tema o una situación específica, pero si es un tema estructural, obviamente tiene que conversarse. Si es un tema, una situación de roce, y dependiendo de a cuántos involucra,
el diálogo siempre va a ser lo mejor y con humildad, pero creo que hay temas que hay que conversar. Y que yo creo que aquí hay un elemento de sacrificio. Yo hablaba que la alabanza es sacrificio. El sacrificio tiene que ver con el ego, tiene que ver también con la disposición, los tiempos. Si uno asumió libremente ser parte de un ministerio, yo creo que también esa libertad debe transformarse también en un deber. Llegué libre acá, nadie me obligó, pero también debo sujetarme a los demás. Tal vez el grupo no tenga reglas escritas, pero tal vez hay normas que están. Yo me debo al grupo. En ese sentido, uno de los errores que a veces yo he identificado acá, que a veces lo hemos superado, a veces no tanto, es que los miembros del ministerio no pueden tener una vida absolutamente reservada. No pueden tener una vida absolutamente reservada. Creo que nosotros, si somos parte de una comunidad, de una iglesia ya, debemos estar abiertos también a dar cuenta de parte de nuestra vida. Sé que hay aspectos íntimos, sé que hay aspectos que son muy personales, pero no podemos ser parte del ministerio, un grupo que es mucho más pequeño que la iglesia, y mantener siempre un secreto, y como que yo pertenezco al grupo, pero nadie sabe de nada de mí. Me pierdo, no doy cuenta a nadie, no llego al ensayo, no doy cuenta a nadie, soy muy escueto en mi respuesta, sí, no, y no más que eso. No, yo creo que esas actitudes necesitan una conversación o necesitan replantear incluso la presencia de aquella persona en el ministerio, porque no puedo yo pretender ser un comunicador, porque en esencia también comunicamos, y mantener una personalidad tan cerrada que reserva completamente las decisiones de mi vida y que los demás se enteran porque vieron una publicación en Facebook, que me casé y nadie supo, que tuve un hijo y nadie supo, que ando por aquí, por allá y tal vez en lugares de dudosa reputación. No, si asumo ser parte de un ministerio, tengo que asumir también ser una carta abierta para mis hermanos. Me debo a ellos como ellos también se deben a mí. El sentido de comunidad tiene que vivirse en el desarrollo del trabajo ministerial. Y cuando estoy abierto a eso, eso es una señal inequívoca de madurez. Cuando me cierro a eso, es una señal también inequívoca de inmadurez y de no comprender o no entender lo que significa ser parte de un ministerio. No estoy en un ministerio para brillar, no estoy en un ministerio para realizarme personalmente, decir, como no pude ser el cantante popular en mi colegio o en la vida, entonces voy a tratar de brillar en la iglesia. No, en el ministerio somos un complemento. Y no jugamos a ser la cantante del programa de televisión que no fue, no jugamos, sino que servimos. En ese sentido, nuestros egos tienen que ser limados y comprender que somos piedras simplemente de un gran puente y estamos para servir. Gloria al Señor si sale lindo, me agrada, me alegra que salga precioso. Y lo digo, qué bien que lo hiciste, nosotros reconocemos el trabajo, pero nunca olvidemos que somos parte de un todo y que la gloria última tiene que ser para el Señor. Gracias, pastor. Ya estamos en la hora. No sé Gracias si a alguno ustedes. tiene alguna otra consulta antes de ya ir finalizando el taller. Gracias por lo que Dios puso también en su vida para poder compartirlo con nosotros. Sé que todo lo que nos ha compartido ha hecho cavidad en nuestros corazones y vamos a hacer también nuestra esta palabra que usted nos ha compartido. Antes de despedirme, solo cortito, decirle gracias a todos por su paciencia. Disculpen si los aburrí. Si quieren, estoy abierto a otras preguntas en el tiempo. Pueden buscarme en algún lugar. Pueden encontrar mi dirección. Si quieren seguir preguntando en lo práctico, no hay problema. Estoy abierto a cualquier sugerencia. Gracias, pastor. Vamos a orar y después de la oración no se vayan porque me solicitaron que nos sacáramos una fotito antes de finalizar el taller, porque nos están pidiendo por interno que quieren una fotito nuestra. Así que vamos a orar, chicos, los invito a cerrar sus ojos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, papá, porque
tú, Señor, nos amas y cada día nos demuestras, Señor, tu amor hacia nosotros, corrigiéndonos, papá, y enseñándonos lo que tú nos quieres dar, Señor, a conocer. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro pastor por haber compartido con nosotros lo que tú pusiste en su corazón, Señor. Gracias, papá, por cada uno de los chicos que asistieron, que dedicaron parte de su tiempo, Señor, también a aprender o a escuchar lo que tú querías, Señor, decirles. Te damos gracias por todo y sabemos, Señor, que tú seguirás moviéndote en medio de nosotros, Señor, en esta jornada. Gracias, papá, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Voy a Muchas gracias.